Dicen que entrar a la locura puede ser fácil, siempre hay una puerta de entrada. Pero salir y poder contar la historia de lo vivido no es tanto. Y eso fue lo que vivió Leonora Carrington. La conocemos como pintora surrealista, apoyada y refugiada en México después de la guerra. Pero aquí se quedó y aquí vivió hasta sus 94 años. Pero lo que poco se sabe también es que estuvo internada por su propia familia en un hospital psiquiátrico. Esto es puente y espejo. Y si contamos historias es porque queremos hacer justo eso, un reflejo. Creo que las recetas de pronto cansan. Es mejor contar una vida y lo que te haga clic, tomar de esa vida. Hablar de Leonora Carrington es hablar de talento, es hablar de una mujer realmente brillante, es hablar de un mundo aparte. Ni siquiera me atrevería a entrar a un punto de análisis de su obra, pero sí de observación de su vida. Les voy a contar. Ella nace en 1917, en Inglaterra, en el norte, de una familia acaudalada, industriales, de la industria química. Su padre, Harold Carrington, muy estricto, pero también muy culto. Y su madre, una irlandesa católica. Tuvo este balance en su vida. Siempre odió la religión y odió a las monjas. La corrieron de 2 escuelas conventuales. ¿Saben qué fue lo que dijeron? Que era ineducable. ¿Quién le iba a decir a esas monjas que 94 años después iba a considerar una de las mejores pintoras que han existido en el siglo pasado? Y claro, en parte de nuestro siglo, ¿no? Leonora quería estar afuera, en el campo, en esa maravilla de la naturaleza del norte de Inglaterra, con sus hermanos, pero tenía que estar dentro, donde también le pedían estar, en el té, en la costura, en la música. Y de este mundo siempre opinó y siempre quiso dar su expresión y su opinión. Le decía a su mamá, mamá, yo soy un caballo. Y ese caballo, ella montaba. Ese caballo lo vamos a ver de manera recurrente en sus pinturas, pero también vamos a ver animales raros, míticos, hombres, animales también, porque este es el mundo de la cabeza, del cerebro de esta gran mujer que fue Leonora Carrington. Y hoy dedicamos este programa, este puente y espejo, para contar cómo ella, después de que la corren de esas escuelas de monjas, se va a Florencia, y es este mundo de artistas de la Plaza Donatello, donde ella esta sensibilidad la abre más. Tiene un ataque de apendicitis y se la llevan a Suiza para operar, y de ahí la regresan los papás. ¿Para qué? Para presentarla a la corte. Era la corte de Jorge V. Ella hace todo el numerito, pero después habla de ese numerito, y tenemos una obra, un autorretrato hecho en 1933, donde marca este corazón rebelde que siempre tuvo. Me atrevo a interpretarla y a compartirla con ustedes porque ella misma lo hizo. Porque además de su obra no le gustaba que le dijeran, Leonora, ¿qué quisiste decir con esto? Porque ella decía, mi cabeza no piensa en explicaciones. Pero este autorretrato de 1933 lo que hace es ponerse como muy masculina, con pantalones de montar, blancos. Ese mismo blanco va a estar en los 2 caballos que están en su obra. El caballo de la parte de atrás, que es un caballo de juguete, como la querían manejar, porque la presentación con Jorge V era para encontrar un buen partido, cosa que pudo haber hecho, pero a lo cual se negó. Y vamos a ver otro caballo, un caballo libre que se ve por la ventana en el campo. ¿Quién está enfrente de Leonora en este cuadro? Una hiena con la que ella platica y tiene senos de mujer. No tiene el particular nada más de ser hembra, sino de ser mujer. Ella en el zoológico decía que la hiena era su mejor amiga. Les digo, siempre estuvo pegada a los animales y también siempre estudió filosofía, al igual que estudió alquimia y todo lo que tenía que ver con relatos de Oriente. Ella siempre enriqueció lo que recibía por parte de las escuelas. Igualmente hay un detalle importante en esta obra. Vean los zapatos. Los zapatos son de mujer. Quiere decir que aunque tiene toda esta postura de hombre, incluso no tiene pecho ella, ¿no? Seguía buscando ser esta mujer que tuviera libertad de principios del siglo pasado. Y el cabello.
Ese cabello suelto no se permitía en Inglaterra de ese entonces. Ese cabello suelto ella se va a atrever a vivirlo y se va a rebelar contra ser este buen partido para otro buen partido, y lo que va a hacer es que decide meterse a la Academia de Arte, cosa lo cual termina accediendo su familia, aunque no estaban de acuerdo, y pertenece también a una de las academias que son más estrictas, y ahí es donde ella aprende a dibujar. Pero ¿qué pasa con esta Leonora y qué pasa con el manicomio? ¿Dónde cabe en toda esta historia? Leonora conoce en 1937 a Max Ernst. Él era el gran surrealista del momento y ella queda totalmente enamorada de él desde el principio. Dato curioso, 27 años mayor que ella. Huyen de Inglaterra. Ni la familia de Leonora estaba de acuerdo y Max Ernst, el pequeño detalle de que estaba casado con hijos. Entonces se van a Francia y en Francia ella le empieza a ayudar con sus trabajos. Él ya era un pintor reconocido y ella apenas empezaba. Ella le ayuda. Sin embargo, la guerra, estamos hablando de principios de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, la guerra empieza a estar mucho más hostil. Max Ernst, este hombre guapo, alemán, es encarcelado porque lo consideraban un enemigo del gobierno de Vichy. Ella la primera vez mueve todos sus contactos para sacarlos de la cárcel, pero la segunda vez se lo llevan a un campo de concentración y ahí es cuando aparentemente enloquece. La verdad es que tenía una profunda depresión y una crisis nerviosa y acudió a sus padres. Y lo que a ellos se les ocurrió es probablemente una de las decisiones más equivocadas, pero que también trascendió en la vida de Leonora. Ella huye a España y en Santander sus padres la mandan internar en un manicomio. Ella dirá algo así: me acerqué a la muerte y cambié para siempre. Leonora no estaba loca y sí estaba encerrada. Vamos a un corte. Les voy a platicar cómo logra escapar, qué pasa con Leonora, qué hace en México, cómo llega a México, quién la ayuda y cómo vivió después. Si realmente dejó una huella, si logró estar en paz o no en paz. Lo cierto es que hoy tenemos una obra magnífica, de las mejores obras surrealistas que existen, gracias a Leonora, quien entró a la locura, quien entró y tocó la muerte, pero logró salir de ahí. Yo soy Elisa Queijeiro, esto es GA Channel y el programa Fuente y Espejo. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados, Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. sigan sintonizando este canal. GNH Channel. GNA Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. GNH Channel. GNH Channel. GNH. Sigan viendo GNH Channel. Esto es GNH Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GNH Channel. Hola, ya regresamos. Entonces, ¿qué? Leonora, ¿estaba loca? No, no estaba loca, estaba deprimida, estaba triste. Habían encerrado al hombre que era su centro. Ella no tenía un centro. Se había colocado en la vida de Max Ernst. Y además vivía los horrores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Saben algo que se sabe poco de ella? Es que fue de las activistas número 1 contra Hitler. Cuando nadie hablaba de él, cuando nadie decía lo que estaba pasando en Alemania, ella llegó, por ejemplo, en España hasta hablar con Franco, a decirle, por favor, no te alíes. Tenía evidentemente ella y su familia importantes contactos, pero esto fue antes de que la encerraran en el manicomio. Los fármacos a los cuales ella se vio expuesta fueron terribles, las alucinaciones tremendas. Se sabe que la imaginación de Leonora desde niña fue inmensa. Era el mundo de Leonora, pero aquí se transgiversó todo y el agujero negro la estaba consumiendo. Logra escapar y los biógrafos no se ponen muy de acuerdo si realmente la enfermera le ayuda a salir o no, porque lo curioso es que una vez que sale, esta enfermera se vuelve su guardiana.
y esa enfermera ya responde a lo que la familia de los Carrington quiere. Otra de las cosas que se presume es que ya estaba un barco y un submarino listo para llevarla a Sudáfrica o a Inglaterra, y probablemente ahí hubiera acabado la vida de Leonora en otro manicomio, pero no fue así. Ella se da cuenta, y llegando a Lisboa, que consulado le abrió las puertas, el Consulado de México. Fue una época en la que México recibió de puertas abiertas a todos los intelectuales que huían de la guerra, y de España, como bien se sabe. Realmente nos enriqueció tremendamente, pero a ellos les dio una posibilidad de vivir. Leonora entra, se escapa de esta enfermera, llega al consulado de Portugal, al consulado mexicano en Portugal, y pide por su amigo Renato Leduc. Renato Leduc era político y poeta, lo conoció gracias a Picasso. Él era su amigo y cuando ven la condición en la que está, decide ayudarla y hacerse cargo, pero no conseguían los papeles para que ella pudiera venir. Es tal su amistad que se casa con ella. Duran pocos años casados, por ahí del 43 se divorcian, pero al principio están juntos, unidos, y junto con todos los refugiados políticos que México logra sacar, se van en el barco Exeter y llegan a Nueva York. En Nueva York ella se encuentra con Duchamp, se encuentra con Chagall, se encuentra con todos estos también surrealistas y grandes pintores que estaban refugiados ya en Estados Unidos. A Max Ernst no lo vuelve a ver. Y no es que no haya salido del campo de concentración, sí sale. Y huye de España, de Francia. Peggy Guggenheim es quien lo refugia. Es decir, Leonora está con Renato Leduc y él está con Peggy. Nunca más vuelven a reunirse. Lo que llegó a decir es que eran tantos sus dolores y tanto lo que habían sufrido juntos que no había manera de que lo compartieran nuevamente, que cada uno tenía que tomar su camino. Sus amigos tampoco se atrevían a preguntarle a Leonora ¿qué pasó con Max? Porque sabían del tremendo amor y del tremendo dolor, como tampoco le preguntaban por la clínica de Santander. Todos venían lastimados, profundamente lastimados. Renato Leduc tenía trabajo en Nueva York. Sin embargo, después de un año, deciden en coche viajar a México. Cuando llega Leonora no entiende qué pasa, todavía se usaba el sombrero, se usaban los caballos, para ella es un mundo totalmente ajeno y un día caminando por la calle se encuentra a Remedios Varo, ya la conocía, se habían conocido en España y también en Francia junto con todos los surrealistas. Remedios Varo va a ser su gran amiga, yo digo que eran brujas de la misma escoba y ustedes me entenderán por qué lo digo. En realidad hacían alquimia en la cocina, Remedios era mucho más ligera que los tormentos que vivía Leonora. Iban al mercado, compraban especias, estudiaban alquimia y pintaban muchísimo. La obra de Leonora es una obra que nos deja fascinados por donde la veamos. Es una obra que se observa de lejos, pero también de cerca. Es decir, no vamos a ver en sus cuadros un espacio en blanco. Todo está pintado con capas y capas y capas de pintura. Y a lo mejor como en la obra de Monopoteosis, nosotros vemos un chango al centro, pero cuando nos acercamos también hay un par de humanos que parecen más bien primitivos y miles de changos atrás al centro junto con un león que no es león, que es hiena y que trae una bola mágica. Esos son los cuadros de Leonora. Por eso decía, yo no pinto con expresiones ni tampoco pinto con explicaciones. Pinto lo que está en mi mundo y en un mundo que comparto dentro del surrealismo. Pero ustedes díganme algo, ¿qué quedaba después de 2 guerras? ¿Qué queda después del absurdo de las guerras? Por algo Ionesco escribió el teatro del absurdo, por algo los surrealistas tuvieron el éxito. No cabían explicaciones después del dolor de la Segunda Guerra Mundial, cabían mundos paralelos, cabían otras realidades. Y eso es lo que pinta Remedios, y eso es lo que pinta Leonora. Aquí refugiados se unen mucho, todos los que venían de Europa. Tampoco fueron tan bien recibidos por nuestros intelectuales. Hay que entender que había una amenaza de estos intelectuales también que venían de Europa. Entonces ellos les decían el gueto. O sea, seguía siendo lo mismo, pero acá. La libertad, eso sí, inigualable, para poder ser y hacer lo que ellos necesitaban. Y así nos vamos a encontrar a Leonora aquí. Y aunque quería mucho a Renato y siempre le dio las gracias, no eran pareja. Y se divorcian. Se divorcian a los 2 años, en paz. Y conoce entonces al que va a ser el padre de sus hijos. Él es Chiqui Weiss. Él es húngaro, fotógrafo,
judío, refugiado, triste, melancólico, trabajador, que le da una base a Leonora y le invita al mundo siguiente que la va a aterrar y después la va a enamorar, que es la maternidad. Cuando ellos se casan, están todo el día juntos, en esta euforia y en estos picos de euforia que vive Leonora también, y reunidos con los intelectuales. Queda embarazada desde el primer año, y ahí van a ser su hijo, Gaby, y al año, Pablo, sus otros dos amores. Como les digo, estaba aterrada, y nunca el arte ni su profesión se peleó con sus hijos. ¿Quién es? Por algo decía la escritora también Kathleen Mansfield, ¿no? Primero soy escritora y después soy mujer. Y en este caso llegaron los niños y los niños se convirtieron en el mundo de Leonora, igual que sus cuadros. No era uno y otro. Alguien muy importante en la vida de Leonora, que no es Chicky Weiss, ni tampoco Ernest, va a ser Edward James. Él es un excéntrico, millonario, inglés, que llega a su vida. Va a ser su mecenas, su ayuda, su loco Edward James, que gracias a él tiene una cierta estabilidad económica que le permite seguir creando. Recuerden que venían adoloridos y hambrientos, y México les abrió las puertas. Estas son las historias que vale la pena contar. Entender qué pasa detrás de la vida de un artista para pintar como pinta. ¿Por qué se refugiaba en ese mundo Leonora como lo hizo? ¿Se refugiaba o realmente si no lo hubiera hecho, no hubiera seguido viviendo? Quedó tocada después de haber estado en el manicomio. ¿Qué es lo que le da o no una estabilidad? México se lo permitió. Y vamos a ver cómo termina la vida de Leonora. Es muy interesante, después de los dolores, porque pierde a todos sus amigos. Yo soy Elisa Queijeiro, seguimos aquí en GH Channel. Esto es Puente y Espejo, y es para ustedes. Gracias por compartirlo. Hola chicos de GNA Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique, él es Luis. Y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Pues todos invitados. A toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. GNH Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de GNA Channel. G&H Channel. GNH Channel. G&H. Sigan viendo G&H Channel. Esto es G&H Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de GMH Channel. Ahí sigan viendo aquí. GNA Channel, siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Hola, ya estamos de vuelta para hablar de Leonora Carrington. Estamos platicando de ella porque es una de estas felinas del siglo XX y también de nuestro siglo. Ella muere en el 2011 apenas, de una pulmonía. Siempre vivió en México desde que llegó en 1943. Hay un periodo en el que se va a vivir a Nueva York. Después del temblor de 1985 queda muy asustada y decide irse un tiempo a vivir a Nueva York. Pero después regresa. Siempre metió la mano a las pinturas y a las esculturas. También es escritora. Una de sus obras que más les recomiendo es un cuento corto, por aquello de, no sé si quiero leer una novela larga. Si quieren saber más de la vida de Leonora y sobre todo de esto que yo les platicaba, del encierro en el manicomio de Santander, lo escribió años después en una novela que se llama Memorias de Abajo. La escribió primero en francés y después fue traducida. Y habla un poco de su vida al principio, pero también de lo que vivió en el manicomio. Y otro de sus cuentos surrealistas increíbles, surrealista porque ella era surrealista, no porque encajara dentro de un movimiento. Ese cuento es Conejos Blancos, búsquenlo. El mismo Cortázar tiene un compendio de los 10 cuentos que considera los mejores del mundo. Y ahí está el de Leonora Carrington, el de Conejos Blancos. Vale la pena. Es creepy un poco, esta idea así como medio obscurona, pero muy, muy interesante. Hablando también de su obra, no quisiera dejar de mencionar El mundo de los mayas, que está en el Museo de Antropología, justo a la entrada de esta sección, de la sección de los mayas. Se lo encargan y ella se va mucho tiempo a analizar a Chiapas y estudiar. Era una gran estudiosa. Vamos a ver la mitología celta,
en sus pinturas, y en este caso atrapa lo que eran los mayas, pero la magia de los mayas está en el Museo de Antropología, como les digo. Igualmente en el Museo de Arte Moderno, de manera consistente pueden ver su obra, es decir, tanto ella como Remedios Varo y la misma Frida y todos los pintores surrealistas y contemporáneos del siglo pasado tienen espacio en el Museo de Arte Moderno y podemos acercarnos a ver su obra ahí. Gran parte también de la obra de Leonora está en arcas privadas, es decir, pertenecen a colecciones propias y privadas. A través de nuestras redes sociales, tanto en Elisa Kay en Twitter como Elisa Queijeiro Humanista, igual que en las páginas de internet Espiando Evas, yo puedo darles constantemente dónde pueden encontrar la obra de Leonora y de otros pintores más. Porque acercarnos al pasado es como hablar en el presente, nada más que en otro tiempo. Y vale la pena acercarnos a las obras más allá de decir en óleo, con madera, con base y con esta técnica, es entender quiénes fueron esas personas, porque son el reflejo también de lo que nosotros podemos ser hoy y qué estamos haciendo con los dones y talentos que nos fueron dados. Leonora no los desperdició en ningún momento. Y así fue como siguió pintando toda su vida. La escultura también forma parte importante de su obra. Podemos verla también en Paseo de la Reforma, sobre todo hace un regalo en el 2000, se llama Cocodrilo, y también muestra este sentido del humor de Leonora, porque es una barca donde los que van arriba son pequeños cocodrilos. Pero como les digo, no se trata de entrar en interpretaciones de la obra de Leonora, porque sí, son tantos los símbolos que utiliza. Podemos ver, por ejemplo, cómo siempre vamos a encontrar triángulos, estrellas de David, ojos, elementos orientales también. Los animales van a ser mitad hombre, mitad animal. En mitología los hombres y las mujeres nunca los vamos a ver de manera natural. Siempre los vamos a ver, como ella decía, ¿por qué no? Si somos un animal más, no somos otra cosa los hombres, ¿no? Tampoco le gustaba mucho ni el foco ni la cámara. Ella se dedicaba a estar en su casa, nunca se cambió de casa. Este rechazo a lo aristócrata era real, es decir, ella fue congruente, ella fue íntegra. Y son estas vidas que vale la pena por eso mismo contarlas. No está fácil ser quien eres en un mundo tan complejo como el de la Segunda Guerra Mundial, en un mundo tan complejo como la aristocracia inglesa, ni tampoco llegar como extranjera a México y vivir aquí. Sus dos hijos, los amores de su vida, también intelectuales, siempre la van a recordar y la recuerdan de esa forma, ¿no? Como una mujer entregada, lúcida hasta sus últimos días, siempre, siempre aportando, trabajando, incansable. Esa es la Leonora que ellos recuerden, y hoy tenemos la obra de Leonora a nuestro alcance. Leonora Carrington, la gran surrealista que nace en Inglaterra, pero en realidad crece, se desarrolla y muere en nuestro país. 2011, mala mañana, como dice Elena Poniatowska, el día que le dio pulmonía. Ella ya venía sufriendo de pulmonía y muere en mayo en nuestro país, apenas hace 4 años. Y es tan reciente y es tan grande que por eso este programa de Puente y Espejo lo queremos dedicar a ella. Desde nuestra banqueta, tratar de dar un tributo y honor a quien así lo merece. Leonora fue una mujer común con un talento que no era común. Leonora era la novia del viento. Leonora era la mujer atormentada que supo poner todo en lienzos. Leonora era también la escritora que lo hacía por desahogarse y la escultora que se divertía. Siempre digna, siempre propia. Agradece la vida de Edward James en su casa, a su vida, porque es quien le da la posibilidad de tener una estabilidad económica, y después de los 60 dejó de sufrir, como nunca hizo un descuento por su obra, porque ella sabía lo que merecía. Por eso las historias valen la pena ser contadas. Puente y Espejo, GH Channel. Yo soy Elisa Queijeiro. Agradezco inmensamente la oportunidad de compartir estos temas con ustedes. Agradezco a todos los que nos apoyan para que así sea. A los escritores, a los biógrafos, a los asistentes, a las obras de estas personas, a GH Channel.
que abre el espacio para esto. Me pueden encontrar en Twitter Elisa Kay con Q-U-E-I, Elisa Kay, o Elisa Queijeiro Humanista en Facebook. Igualmente escríbanos a eventos@espiandoevas.com. Armamos talleres para seguir acercando el arte y la cultura, pero así, cómodo, en la sala de nuestra casa. Les mando un beso. Gracias.